Bendito es el Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Bendito Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios es grande. ¿Verdad? Uno, hermanos, sin ser merecedor ni aún de la misma vida. ¿Verdad? Dios, pues tiene misericordia de uno, amados hermanos, ¿verdad? Y en su misericordia, como dijo el salmista David, ¿quién es el hombre para que Dios tenga memoria de él? ¿Verdad? Y aparte de eso, pues, ¿verdad? El que nos dé el privilegio de compartir su palabra, amados hermanos, en verdad es algo grande. ¿Verdad? Damos gracias a Dios también a los hermanos, ¿verdad? Que tienen el bien de darlo, amados hermanos. Así pues vamos a ponerlos de pie, amados hermanos, y vamos a irnos a una de las, ¿verdad? Epístolas, gloria a Cristo Jesús del Nuevo Testamento. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ir a la carta a los Hebreos, amados hermanos. Gloria a Dios. No le digo que vayamos a una de las cartas paulinas, hermanos, porque esta es una incógnita, a ver quién escribió la carta, ¿verdad? A los Hebreos. Algunos se lo atribuyen a Pablo, otros a, ¿verdad? Al doctor Lucas. Pero lo bueno es que es la palabra del Señor. ¿Verdad? Eso es lo más importante, amados hermanos, que Dios pues es el quien, ¿verdad? Da la palabra. Gloria a Cristo Jesús. Libro de los Hebreos 5:11, amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Lo tenemos, hermanos. Gloria a Dios. Carta de los Hebreos. Gloria a Cristo Jesús. 5:11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo tenemos. Qué bueno es Dios, amados hermanos. Siendo así, amados hermanos, ¿verdad? Vamos a hacerlo leído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son las primeras rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria a Cristo Jesús, amados hermanos. Oramos al Señor, amados hermanos. Amado Dios, en el nombre bendito de mi único y suficiente Salvador y Mediador Jesucristo. Damos gracias en esta hora, Dios mío eterno, porque una vez más, Dios mío amado, me permites traer el bendito mensaje de la palabra. Dios mío eterno, yo te pido que elimines toda palabra humana de mi boca para dañar a alguien, sino que tu palabra, Dios mío eterno, los abre, los enseñe en esta hermosa tarde, por medio de esta lectura de la palabra en el libro de los Hebreos 5:11 en adelante, Dios mío, donde habla, Dios mío eterno, de el cuidado de no ser como niños, Dios mío eterno. En el nombre bendito de Jesús te pido por los niños, por los jóvenes y por cada uno de los que están acá, aún de los amigos, Dios mío eterno, que también se deleiten, Dios mío, en la bendita palabra del Señor. Damos gracias, Dios mío eterno, esperando que seas tú quien ponga palabras, Dios mío eterno, en mis labios para tu iglesia, Dios mío amado. Gracias, oh Señor Dios Todopoderoso. Amén. Y amén. Gloria a Cristo Jesús. Podemos sentarnos, amados hermanos. Gloria a Cristo Jesús. ¿Verdad? Vamos a ponerle, siempre me gusta ponerle tema, hermanos, a los mensajes, ¿verdad? Ya que si se le olvida, por lo menos el tema se le va a quedar en su mente. Gloria a Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Vamos a hablar una iglesia inmadura. Gloria a Cristo Jesús. ¿Verdad? Pudiéramos decir los hermanos inmaduros, pero vamos a generalizar todos, hermanos, ¿verdad? Que una sola vez una iglesia inmadura. Vamos a tratar la manera, amados hermanos, a ponerlos en balance nosotros mismos, si somos maduros o todavía tenemos una mentalidad de niños. Gloria a Cristo Jesús. Porque esto, amados hermanos, se viene dando siempre desde los principios de la creación, que el ser humano casi nunca, prácticamente, amados hermanos, nos ha costado madurar. Nos ha costado, amados hermanos, el optar o el mantener una mente, amados hermanos, ¿verdad? Abierta tanto en lo secular y en lo espiritual.
Desde Adán y Eva, amados hermanos, siempre ha habido la inmadurez en el ser humano. ¿Verdad? Esa inmadurez de no aceptar los errores, de no aceptar cuando hemos pecado, de no aceptar lo que Dios nos demanda, de no aceptar un decreto, un mandato, un estatuto o una ley de Dios para nuestras vidas. Cuando el hombre, amados hermanos, pecó desde el principio, siempre actuó con inmadurez buscando a quien culpar. ¿Verdad? La mujer que tú me diste, en otras palabras, culpando a Dios. Si me hubiese dado otra mejor, quizás no lo hubiese hecho. ¿Verdad? Y entra la inmadurez desde el principio de los tiempos, amados hermanos, el no reconocer o el no actuar, amados hermanos, maduramente para estas cosas. Gloria a Cristo Jesús. Por eso les digo que la inmadurez siempre ha estado entre nosotros, amados hermanos. Nos ha costado algunas veces el entender o el madurar en nuestras vidas. Gloria a Cristo Jesús. Siempre ha pasado eso, amados hermanos, tanto la mujer también, gloria a Cristo Jesús, y el hombre culpándose uno con otro, e igual también la descendencia de esta gente cuando Caín y Abel, gloria a Cristo Jesús. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano para estar yo cuidando de él? Dijo aquel hombre. Imagínense, amados, con la inmadurez que este hombre actuó, hablándole a Dios de esa manera, amados hermanos, poniendo su vida en riesgo, hablándole al Señor de esa manera tan fuerte. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano para estar atento de él? Imagínense, amados hermanos, qué terrible, qué inmadurez de parte del ser humano tratar, amados hermanos, a Dios como que si fuese un personaje igual que nosotros. ¿Verdad? Entonces la inmadurez, amados hermanos, ha venido siempre dando guerra al Señor para nosotros. Mire, creo que no habrá una cosa más difícil para un pastor es mantener una iglesia inmadura. Creo que para un pastor es difícil, amados hermanos, tener una iglesia, amados hermanos, que no madure, que no tome las cosas espirituales en serio, que los problemas lo agobien. Es difícil quizás para un pastor algunas veces, amados hermanos, hasta escuchar algunas veces de lo que nosotros algunas veces nos estamos quejando. Y quizás el pastor atentamente debe decir, por puras niñerías viene a llorar el hermano o la hermana aquí delante de mí. Y qué más el Señor, amados hermanos, el que escudriña nuestras mentes y nuestros corazones. El que pone en balance nuestras vidas, amados hermanos. Y Él verdaderamente es quien lo pone a uno en la balanza de escudriñar si verdaderamente somos adultos o aún todavía somos niños espirituales. ¿Verdad? Como sabemos, amados hermanos, literalmente, ¿verdad? Esa es una regla, ¿verdad? De parte del Señor, que el hombre nazca, que el hombre crezca, que el hombre se desarrolle y que el hombre madure, ¿verdad? Como sabemos, amados hermanos, los niños, ¿verdad? Ellos no pueden comer lo que nosotros comemos. Hay que darle, amados hermanos, ¿verdad? Su leche materna. A su tiempo, ¿verdad? Malas hermanas, mujeres quizás ya sabrán más que esto todavía. A qué mes o a qué etapa del niño ya se le puede ir dando, probando un poquito de comida para que ella vaya, amados hermanos, su cuerpo o su estómago ya se vaya acoplando a lo que va a comer. ¿Verdad? Y poco a poco el mismo padre de familia va moldando a aquel niño. ¿Verdad? Pero qué terrible es, amados hermanos, cuando un niño quizás ya tiene una edad grandecita, amados hermanos, de 4 o 5 años y todavía anda en pañales. Todavía los padres, gloria a Cristo Jesús, andan niños de 4 o 5 años en pañales. ¿Pero por qué? ¿Acaso el niño es culpable? No, son los mismos padres, nosotros mismos. Nosotros mismos algunas veces, amados hermanos. Los padres son los que tienen algunas veces esa responsabilidad en los niños. Mas sin embargo, gloria a Cristo Jesús, el niño, gloria a Cristo Jesús, va a ser conforme a nosotros como padres les enseñemos o les amoldemos a la edad que nosotros le demos de comer o a la edad que se le enseña a caminar. Hay madres que tanto le den a sus hijos que el niño ya tiene casi 1 añito y medio y todavía no puede caminar porque solo cargándolo camina. No deja que aquel niño camine, que aprenda algo que por naturaleza ya Dios lo puso en él. ¿Verdad? Y entonces vemos, amados hermanos, si en un niño se ve muy mal eso, amados hermanos, que uno será que el niño es enfermito. No, amado hermano, sino que está gordito, está bien cuidadito, pero el padre todavía no le ha enseñado a caminar.
Así hay cristianos algunas veces de igual manera. Ya tienen una buena edad de 5, 6, 10 años en una iglesia y todavía andan en pañales espiritualmente. Todavía, amados hermanos, los hace mover por cualquier cosa. Por eso Pablo nos habla que nada nos haga mover de nuestra manera de pensar, ni por palabra, ni por carta, ni por nada nos haga mover de nuestra manera de pensar, sino que Pablo nos estaba diciendo que maduremos de una vez por todas. Gloria a Cristo Jesús. El alcanzar la madurez no es algo fácil. No es fácil madurar algunas veces, amados hermanos, conforme los tiempos van pasando. Gloria a Cristo Jesús. Por eso, amados hermanos, es bien difícil algunas veces, gloria a Cristo Jesús, que un cristiano algunas veces también madure. Porque también depende del alimento que se le da de este altar. También de ahí, amados hermanos, dos ramas diferentes también, tanto el que come como el que se le da de comer. Gloria a Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces vemos, amados hermanos, si ponemos a un niño espiritual a darle de comer a otro niño, ¿qué le va a dar? ¿Qué le puede dar un niño a otro niño? Es como que una jovencita a los 13, 14 años salga embarazada, una niña cuidando a otra niña, tocándole la puerta a la mamá. Mamá, ¿cómo es que se cambia un pañal? ¿Cuánto se pone para el bebé para calentarle el agua? Porque es una niña todavía. No estaba todavía en la madurez o en la capacidad para ser madre. Entonces vemos cómo se apresuran algunas veces. Y luego cuando uno, amados hermanos, camina inmaduradamente, amados hermanos, trae eso consecuencias. Por eso el tema de esta noche, una iglesia inmadura. ¿Verdad? ¿Cómo es eso, amados hermanos? Son los cristianos, como le digo, como los niños. Podríamos meditar mucho en los niños, amados hermanos. Gloria a Cristo Jesús. En lo que el niño, gloria a Cristo Jesús, come. ¿Cómo es posible, amados hermanos, que nosotros como adultos, como gente ya, amados hermanos, la mayoría de acá de esta congregación, casi un 60, 50% de esta congregación, somos gente que quizás ya hemos conocido del Señor Jesucristo allá en El Salvador o en Honduras, en Guatemala? La mayoría que estamos aquí. Y si no, ya tenemos 5, 6 o 10 años de estarlos congregando, amados hermanos. Y hay quienes que todavía son muy infantiles espiritualmente, amados hermanos. Hay quienes que cualquier cosa los hace tambalear, amados hermanos. Yo me llenaba de gozo, amados hermanos, casi ya llorando con alabanza que el hermano cantaba. Señor, ¿qué sería de mí sin ti? Porque algunas veces, amados hermanos, para los que, verdad, los congregamos en la iglesia y nuestras esposas todavía no vienen al camino del Señor, algunos saben qué duro es eso, amados hermanos. Qué duro es querer predicar algunos mensajes, pero por falta de nuestro cónyuge, por no tener, amados, el respaldo de nuestras esposas, todavía tenemos que callar algunos temas. Gloria a Cristo Jesús. Porque es una realidad, amados hermanos. No podemos predicar de algo que no podemos vivir, o de algo que no estamos viviendo. ¿Cómo yo podía predicarle a usted de la familia si yo no soy casado? Si yo todavía no estoy comiendo ese caramelo. Yo todavía no sé lo que tiene el peso de un matrimonio. Bendita sea la gloria de Dios. Y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque algunas veces falta madurez. No es tanto lo que uno, amados hermanos, exhorte y hable aquí, sino la convivencia de nosotros. ¿De qué me serviría de hablarle de un montón de cosas a usted cuando yo de ninguna de ellas vivo? Bendito Dios. Como predicaba el pastor, ¿verdad? En la última predicación, no vaya a ser que después al último sea yo el eliminado. ¿Verdad? ¿De qué me serviría a mí, verdad, predicarle a usted para que usted se emocione, para que usted se llene de Dios? Pero ¿qué de mi propia persona? ¿Qué de mí mismo? ¿Verdad? En la palabra, amados hermanos, hay muchos, gloria a Cristo Jesús, mensajes, temas terribles para predicarlos. Pero algunas veces, amado hermano, cuando estudio y me pongo a estudiar, yo digo, Dios mío, quizás la iglesia todavía no está preparada para algunos temas, para hablar del divorcio, del recasamiento, bendito Dios, hablar de Apocalipsis, amados hermanos, porque yo recibí una palabra y esa jamás se me olvida, amados hermanos, de una palabra que Dios me dio por la boca de un hombre de esta congregación, que por medio de profecía me decía que tenía que hablar de Apocalipsis, y lo estoy preparando y lo estoy estudiando, pero a veces pienso, si la iglesia todavía no tiene la madurez, no va a entender los mensajes. Gloria a Cristo Jesús. Sí, amén.
Porque es bien difícil, amados hermanos, predicar de algo que quizás va a ser demasiado nuevo para nosotros. El que es inmaduro, gloria a Cristo Jesús, algunas veces, el que no tiene la madurez en una iglesia, por eso se mete a conflictos a veces, amados hermanos, porque estudia temas que quizás la mente o su corazón, o todavía su madurez todavía no está capacitada para esos temas. Bendito Dios. Y después lo que sale es confundido, preocupado, hasta dudando de su propia salvación, dudando de la iglesia donde se congrega. Porque ni tan siquiera, amados hermanos, hemos absorbido como niños todavía la leche materna. Algunas veces ni sabemos cómo se llamaban los 12 discípulos. A veces no sabemos ni cómo se llamaban los 7 diáconos. Ni sabemos algunas veces muchas cosas, amados hermanos. Y pedimos doctrinar la iglesia a veces de muchas cosas. Pero estando niños espirituales, algunas veces es muy difícil de entender estas cosas, amados hermanos. ¿Verdad? Gloria a Cristo. Con permiso, hermano. Porque así es, amados hermanos, cuando hay un niño, gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando es un niño, amados hermanos, ya hablando de los niños, casi la mayoría de acá tenemos niños, ¿verdad? Cuando tenemos un hijo que es peleón, amados hermanos, que tiene 5 o 6 años y es gran peleón, ¿no es cierto que algunas veces nos hace pasar penas a nosotros como padres? Porque pelea hasta por lo que no es de él. Y si no es de él, se adueña. Esto es mío, aunque nunca se le haya comprado. Y los padres algunas veces pasamos pena por eso, amados hermanos. Y quizás los padres son humilditos, gente que busca a Dios, pero los niños salen un poco, amados hermanos, acelerados algunas veces. Imagínense qué mal se ve a algún niño, que es un niño bien bonito, y bien vestidito, pero qué peleones los hace ver muy mal. Bendito Dios. Así pasaría en algún cristiano que algunas veces sea peleón. Como decía el hermano Ángel en la última vez, hay hermanos que con nada ya se ponen los guantes. Que con nada tenemos, amados, para estar peleando con los demás. Porque todavía estamos en una niñez espiritual. El hermano me voltea a ver mal, así que yo también le voy a poner la cara dura también. Ah, no, este hermano a mí me voltea a ver mal y yo por eso me le paro bonito, el hermano. Y el hermano quizás es la mirada de él que es así. Quizás estaba la mente en otro lado. Y en ese momento que usted se cruzó por frente de él, la mirada estaba fija. Y usted dice, el hermano a mí me volteó mal. Para ver que el hermano algo tiene contra mí. Pero yo también me lo voy a parar bonito, digo. Imagínense qué niños espirituales de lo que estamos hablando, amados hermanos. Peleando por la mirada de un hermano. Qué terrible, amados hermanos. Pelear porque un hermano, amados hermanos, no lo saludó. El hermano me dejó con la mano estirada. Y mire, hermano, y empezamos nosotros con tanta niñería, amados hermanos. Terriblemente, amados hermanos. Y algunas veces estos niños espirituales quieren tener grandes cosas con el Señor. Pedimos un montón de cosas, pero Dios dice, mientras no dejemos la niñería, no nos va a entregar nada. Porque también hay un detalle, amados hermanos. Cuando hay un niño espiritual dentro de la iglesia, ¿verdad? Hasta los dones del Señor no los sabe usar bien. Como los niños algunas veces, amados hermanos, andan volando los carritos en el aire como que si fueran aviones. Y son carritos para andarlos en el suelo. ¿Verdad? De igual manera sería un cristiano inmaduro, una iglesia inmadura, que reciba dones, talentos, ministerios, pero como todavía es un niño espiritual, mal usa o le da un mal uso a los dones espirituales del Señor. ¿Qué pasaría, gloria a Cristo Jesús, si a un niño espiritual se le da el don de lenguas? Cuando a un niño espiritual se le da el don de lenguas, lo que va a hacer es usarla, pero para que lo escuchen que él es espiritual. Va a hablar lenguas esforzadas. Quizás Dios sí se las ha dado, pero él quiere manipular las lenguas y hablarlas cuando él quiere, porque quiere jugar con esas cosas. Y bien nosotros, amados hermanos, captamos cuando alguien habla en lenguas de fuego en este lugar. Bien sentimos, amados hermanos. Hasta quisiéramos acercarnos porque tan cerquita que está el poder de Dios y no puede ir a acercarnos ahí. Pero cuando alguien las esfuerza la fuerza, bien nosotros podemos notar también que las está esforzando. ¿Verdad? Entonces, amados hermanos, esa no es una madurez en nosotros. Esas son niñerías algunas veces, amados hermanos. ¿Verdad? Esto es algo así, amados hermanos. En nuestro trabajo, amados hermanos, los que trabajamos en construcciones, ¿cuánta gente no hemos conocido otros cristianos hasta descarriados?
Yo he escuchado gente, amados hermanos, gloria a Cristo, en los trabajos, hasta 20 minutos hablando en lengua solamente por orar por su comida. ¿Será, amados hermanos, que el hablar en lengua es para exhibirlo en la calle? ¿Será que el hablar en lengua, amados hermanos, es para atraer la atención de que somos espirituales? Cuando la palabra dice del Señor que no nos van a conocer por nuestros dones, sino por nuestros frutos. Nuestros frutos son los que van a hablar de nosotros. Nuestros frutos son los que dirán si somos maduros, sí o no en una congregación. Bendita sea la gloria de Dios. Por eso está la necesidad, amados hermanos, de alcanzar una madurez en nuestras vidas. Es muy difícil poner en balance la vida quizás de todos o generalizar de una vez por todas a cada uno de nosotros. Porque algunas veces uno es el que peca y toda la iglesia es pecadora. ¿No es cierto? Muchas veces generalizamos de una manera terrible nosotros. 2 o 3, 4 son los que están en pleito y después de la iglesia que todo el mundo está en pleito. Sí, bendito Dios. ¿Verdad? 3, 4 son los que pecaron, amados hermanos, y por esos 4 las pagamos todos. Sí, bendito Dios. ¿Verdad? Pero el problema está que cuando hay niños en medio de nosotros, hay que tener cuidado con ellos. Porque un niño, amados hermanos, pelea por nada. Un niño, amados hermanos, le dice a otro niño, fíjate que Juanito dijo que tú eras feo, y ya por eso ya va a pelear con el otro niño. Más feo sos vos y empiezan a pelear. ¿Verdad? Y por cosas, porque son niños. Nada los empuja a pelear. Así hay algunos cristianos también, que por nada están peleando. Y no solamente, amados hermanos, pelean entre ellos, sino que también echan a los demás a pelear. Amén, bendito Dios. Mire qué inmadurez está más terrible, amados hermanos. No solamente se convierte él en el peleonero, sino que también convierte también a los demás en que sean peleoneros. El que es maduro, el cristiano que es maduro, confronta el problema, trata la manera de suavizar el problema, porque los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Los que apaciguan, los que bajan la marea hacia abajo. Por eso a usted, si el hermano Edgar se le acerca, diciendo, hermana, no se acerca al hermano Ángel. Ahí no lo mira el hermano Ángel. Mira cómo es. Hermano, ¿quién es el niño acá? El que está diciendo, amados hermanos. Si yo fuera un hombre espiritual y yo sé algo del varón, ¿por qué no me le acerco con madurez, como dice la palabra? Con espíritu de mansedumbre y decirle, hermano, esto y esto creo que está malo. Pero lo que hace el inmaduro es que está contaminando a los demás. Contaminando a los demás. Y si le dice a otro niño, ese otro niño también se lo cuenta a otro. Y así va la cadena. Y eso pudre a los demás, amados hermanos. No hace alcanzar que alguien, a gloria a Cristo Jesús, alcance una madurez, sino que más bien, amados hermanos, lo que hace es que se apacigüe más bien la madurez que aquel hombre y aquella mujer quería tener. Porque eso es lo que pasa. Cuando uno está bien espiritualmente, amados hermanos, cuando uno está creciendo, está madurando, está aprendiendo, pero si llega alguien con una noticia tan terrible como esa, ya no voy a ir a la iglesia mejor. Y yo tanto que creía en los hermanos y mire con lo que salieron. Y van para afuera ya, a buscarse otra iglesia. Allá se encuentran otra peor y van así, y así va, y así va, y así va la situación. ¿Por qué? Porque no se alcanza una madurez. Por una murmura, amados hermanos. ¿Verdad? Y está al revés también, gloria a Cristo Jesús. Hay quienes, amados hermanos, una murmura dentro de la iglesia de esta carrera. Es que la iglesia habla mucho de mí, hermanos. A mí nadie me quiere en la iglesia. Y empieza la niñería, amados hermanos. Viejos de estar en la iglesia algunas veces, amados hermanos. Los arrastran la falda por todos hoy ahí, amados hermanos. La corbata nos arrastra bastante. De años de estar en una iglesia y todavía con una mente de niños todavía. Con el corazón partido porque andan hablando de usted. Si es mentira, siéntase usted bienaventurado. Bienaventurados sois, gloria a Cristo Jesús, cuando con mentiras hablan de vosotros. Con mentiras, cuando eso es mentira, usted siéntase bienaventurado. Ahora, si es verdad, el pecado le va a acusar todo el tiempo. Si es verdad lo que andan diciendo de usted, entonces ahí preocúpese, porque viene la vara sobre su vida. Si es verdad, es la preocupación en nosotros. Pero si es mentira, usted relájese. Los que confían en el Señor
son como el monte de Sión, que no se dejan mover. Los que confían en el Señor son como, amados hermanos, como los leones. ¿Quién va a asustar a un león? Pero cuando andamos un pecado encima, amados hermanos, ay Dios. Cualquier cosita nos echa carrera, amados hermanos. Porque tenemos una inmadurez terrible en nuestras vidas. Gloria a Cristo Jesús. Poder de Dios. Aleluya. Y esa es una de las cosas, amados hermanos. Como decimos los niños, después pasan, de uno de niños pasa a adolescente. Gloria a Cristo Jesús. Y qué bonito es, amados hermanos, hablar o dialogar con jóvenes que son bien maduros. Jóvenes que son un deleite hablar con ellos. Sí, así es. Hablan con una madurez mejor que la de uno de viejo. Se enfocan solamente en hablar del Señor, y si no hablan del Señor, por lo menos hablan cosas que verdaderamente nos pueden edificar a nuestras vidas. Amén. Pero qué feo es, hermanos, jóvenes de 16, 17 años, que todavía actúan como niños de 7, de 8 años. Sí, penoso eso, bendito. Penoso es, amados hermanos, como dice el hermano. Tener adolescentes ya, amados hermanos, más altos que uno, más robustos que uno, y peleando con un niño de 5 años, Bendito Dios. Aleluya. peleando con el niño por el control del televisor. Imagínense, amados hermanos, ¿qué pasaría si lo traducimos a lo espiritual? ¿Qué pasaría eso, amados, si lo traducimos a lo espiritual? Que ya estamos 10, 15 años en una iglesia y peleando con los nuevos que han llegado. Poder de Dios. Con celos espirituales, amados hermanos. Tanto que llevo yo en esta iglesia y no me dan nada. Ya este nuevo ya lo tienen allá arriba. Y empieza, amados hermanos, la niñería, llorando, murmurando. Ni dormir puede, insomnio le pega. Porque no ha entrado a una madurez. Y es como le digo, amados hermanos, hay temas fuertes para predicar, pero cuando hay una iglesia que todavía no ha llegado a una madurez, uno todavía no está preparado para hacerlos. Hay gente que hasta se enferma y cae en cama porque hay una mujer en el altar. Alábale porque Cristo vive. Hay gente que hasta se resiente y no viene mientras no bajen las mujeres del altar. Imagínense qué inmadurez. Qué inmadurez está más terrible, amados hermanos. Torciendo algunos textos de la palabra. Gloria a Cristo Jesús. Y algún día vamos a hablar de ese tema, ¿no? Si se puede o no se puede que una mujer esté en un altar. Pero para eso hay que estar, hermano, con una mente sana, una mente necesitada de conocer de Dios. ¿Verdad? Porque son temas, amados hermanos, que van más allá, quizás, que nunca los hemos escuchado. Pero cuando hay una iglesia inmadura, amados hermanos, lo que enseñamos no es cierto, que algunas veces uno piensa para enseñar. No es que uno se retarde, no es que uno tenga miedo al pueblo, no. Pero la Biblia también lo dice. No deis las perlas. Oígase bien, amados hermanos. Y cualquiera dijera que esto es una palabra para el impío y para el pecador. Pero hay quienes, amados hermanos, sentados en esas bancas. Es como que tuvieran un M16 en los ojos con el predicador. Bendito Dios, sí. Le bajan la mirada. Puede ser el mejor predicador, pero le bajan la mirada con la mirada que le tira desde abajo, amados hermanos. No es cierto, amados hermanos, que una vez está preocupado se va para la casa. Dios mío, ¿y qué fue lo que hice yo para merecer eso? Porque hay niñería. Pero imagínense, también el predicador es un niño también. Ay, yo no predico porque a los hermanos no les gusta como yo predico. No, pastor, ya no me deje. Vos déjeme sentado ahí porque a la iglesia no le gusta. El que predica y después se arrepiente, ese todavía no ha alcanzado una madurez en su vida. Bendita sea la gloria de Dios en esta hora. Porque está para eso hay que tener madurez, más o menos, para predicar. ¿De qué me serviría predicar de hoy y mañana estar arrepentido? Mejor no hubiera predicado de eso. Ay, los hermanos, cómo me miraban. Otro niño espiritual queriendo, amados hermanos, educar a otros niños allá abajo. Y cuando hay un montón de niños en la iglesia, desde arriba para abajo, aquí no parece una iglesia sino un daycare. Alábele porque Cristo vive. Ya dije, hermano, yo no puedo dar esta puesta hoy, van a decir, hermano. ¿Verdad? Pero eso, amados hermanos, nos va a ayudar a nosotros a madurar. Eso nos va a ayudar a nosotros, amados hermanos, a mantener firme nuestra fe en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Como le decía, amados hermanos, los jóvenes
Es bonito ver jóvenes, amados hermanos, maduros, ¿verdad? A mí me gustaba mucho una palabra que decía un hermano aquí, que es bueno que los jóvenes prediquen, que nos exhorten y que nos ayuden a madurar. Pero también el joven tiene que saber que vienen luchas y pruebas después de las predicaciones. Han habido predicadores, amados hermanos, que después de la prédica se van al mundo. No aguantan después la presión, amados hermanos. Y predicadores, amados hermanos, que hablan varios géneros de lengua. Predicadores que traen el hacha puesta, amados hermanos. Y cuando menos acordamos, no solamente se pierde 2 o 3 días de culto, se pierde de por vida. Porque no aguantan, amados hermanos. Porque predicar esta palabra también requiere una madurez en nuestras vidas. ¿Verdad? Esto requiere también una madurez, amados hermanos. ¿Verdad? No solamente es solamente de venir y partir los tendos con la palabra, sino porque dice la palabra que el que hace la herida también la vendará. ¿Verdad? Entonces por eso hay que alcanzar una madurez en muchas cosas. Gloria a Cristo Jesús. La juventud, gloria a Cristo Jesús, es uno de los factores en esta prédica, amados hermanos, ¿verdad? Porque la juventud, gloria a Cristo, cuando nosotros somos jóvenes, cuando tenemos una corta edad, es muy difícil algunas veces, ¿verdad? Por decir así, amados hermanos, de discernir lo que pasa en nuestras vidas o de entender lo que está pasando, ¿verdad? Hay algunos jóvenes, gloria a Cristo Jesús, que quizás dejan de congregarse algunas veces solamente porque la joven que le gustó no llega ese día al culto. Esa es una inmadurez de parte de un joven que haga eso. Que la jovencita que más se lleva conmigo, los ponemos de acuerdo para que ese día no vayamos al culto. Esa es una inmadurez de parte de alguien, amados hermanos. ¿Verdad? Que jóvenes, gloria a Cristo Jesús, actúan de esa manera. Por eso es necesario la madurez en nuestras vidas, el mantener, amados hermanos, siempre la estadía de lo que nosotros creemos. Gloria a Cristo Jesús. ¿Verdad? Y viceversa también con un joven. ¿Verdad? Hay jóvenes, gloria a Cristo Jesús, que uno los admira y uno a veces sentado ahí, uno dice, si estos jóvenes se mantienen, van a ver la gloria de Dios en sus vidas. Uno analiza ahí y uno dice, y estos jóvenes caminan un poquito más, Dios les va a dar grandes cosas en sus manos. ¿Verdad? Uno ve, amados hermanos, uno ve con fe en el futuro. Pero cuando un joven, gloria a Cristo Jesús, entra, gloria a Cristo Jesús, en la niñez espiritual, que porque no lo participó un mes sin privilegio, ya no quiere después ni pasar ni al texto bíblico. Imagínense, amados hermanos, la inmadurez. El que es maduro, amados hermanos, aunque no le den, eso es lo de menos. Mientras estén abiertas las puertas para entrar a recibir, uno se hace presente, gloria a Cristo Jesús. Uno puede sacar la manera de estar aquí, gloria a Cristo Jesús. Pero cuando vayamos, hermanos, en nosotros una inmadurez como iglesia, nosotros venimos según quien predique. Según quien predique yo vengo. Así es. Oh, hoy predica el hermano, no. Hoy no. No, hoy no. Ah, pero mañana va a predicar el hermano fulano. Ah, ese sí. Hermano, esa es una inmadurez de parte de nosotros. Esa es una imprudencia, es una inmadurez e irresponsabilidad de parte de nosotros tener esa mentalidad de niños de esa manera, amados hermanos. Eso no es de un hombre o de una mujer que diga que está sellada con el Espíritu Santo de Dios. Eso no es de alguien que diga, amados hermanos, que va para el cielo. Porque aquí nosotros no venimos por los predicadores, no venimos porque él predica más ni porque él exhorta más. Nosotros venimos porque esta palabra es necesaria que sea escuchada por nuestros oídos y atesorada en nuestros corazones. Imagínense, amados hermanos, que nosotros no vengamos aquí porque el hermano que casi no lo pasamos le toca y nos quedamos por eso, amados hermanos. Yo me he quedado muchas veces y soy honesto y le pido misericordia a Dios por mi vida. Pero procuro nunca llegar a tal grado, amados hermanos. No venir hoy porque fulano le toca predicar o porque fulano trae la alabanza y no me gusta ser hermano. Usted no viene por alabar al Señor entonces. ¿Verdad? A usted prácticamente le falta mucho por recorrer para llegar a ser por lo mínimo un adolescente espiritual. ¿Verdad? Porque estas cosas no se hacen así, amados hermanos. El inmaduro, gloria a Cristo Jesús. La iglesia que es inmadura, ¿verdad? Atesora la palabra para sí mismo, para practicarla, para vivirla.
para aplicarla en el momento que hay que ponerla en la herida. Amén, bendito Dios. Pero el que es inmaduro, cuando está la palabra exhortativa y sabe que esa palabra es para tal hermano o para tal hermana, gloria a Dios. Viendo a la hermana, ¿escuchaste? Hermanito, ¿escuchaste? Hermanos peleando como que si fuésemos unos niños. Sí, bendito Dios. Sígale, hermano. Termínalo de matar prácticamente. Peleando, amados hermanos, por el mensaje de la palabra del Señor. Qué inmadurez e irresponsabilidad de parte de nosotros, amados hermanos. Cuando yo sé, amados hermanos, que alguien ha cometido un pecado y quizás la palabra está cayendo, yo en mi mente, en mi corazón digo, Señor, háblale y cúrale las heridas. Señor, trata con ella. Pero no voy a usar, amados hermanos, la predicación de otro para tirarle a otro. El que es maduro, amados hermanos, para su corazón, para su propia persona y para el hermano con amor también, amados hermanos. No estoy diciendo que no prediquemos fuerte ni la palabra. Aquí, amados hermanos, si yo me congrego en esta iglesia es por el tipo de palabra que se predica. Si yo estoy en esta congregación hasta el día de hoy, es porque me encanta, amados hermanos, cómo se predica de este lado. Aquí si no le dan en la espalda, le dan en el pecho a uno, pero de que lo agarran a uno, amados hermanos. Aquí le damos palabras, aquí le dan por todos lados, aquí nos enseñan, nos exhortan, aquí hay evangelistas y maestros y personas que nos exhortan por todos lados. Bendita sea la gloria de Dios. Y eso hace que haya en nosotros madurez. Pero cuando somos inmaduros, amados hermanos, qué terrible. La inmadurez, amados hermanos, es como los niños cuando van a la escuela, adolescentes, que en vez de estar escuchando lo que el profesor dice, mejor se ponen, amados hermanos, a hacer bolitas en el cuaderno, a ir al baño a cada rato, interrumpiendo. Pero cuando a él le toca dar el devocional, quiere que todos los alumnos le pongan atención. Así pasa con algunos cristianos que aún todavía no han alcanzado una madurez. El predicador o el que está enseñando trata de enseñarle, trata de prepararse para que usted escuche la palabra de Dios y usted lo ignora, usted se hace el disimulado, usted se hace como que no le importa. Eso no tiene una madurez en su vida. Usted todavía está en pañales espiritualmente. Bendita sea la gloria de Dios. Solamente una ocasión, amados hermanos, una ocasión en mi vida yo vi un varón ya algo mayor. Mire, hermano, le pegó una regañada a una hermana. Dejó el micrófono en el altar y se bajó. Y le digo, si no quiere escuchar, váyase, pero no me contamine a los demás. Porque aquella hermana fue como unos 10 o 7 veces al baño. Andaba caminando por todos lados. Y no solamente caminaba, sino que hasta cantaba alabanzas a la hora que él estaba, amado, predicando. Yo pienso que hay tiempo para todo, amados hermanos. Hay tiempo para que usted hable con su hermana, qué sé yo. Pero en el momento del mensaje, no es porque yo estoy predicando, no es por nada. Pero la palabra de Dios es lo que tiene que tener más reverencia en esta casa. La palabra de Dios es lo que tiene que nosotros que atesorarla en nuestra vida, escucharla, analizarla, amados hermanos. Esa es una de las cosas muy importantes en la madurez del cristiano. Pero cuando no, amados hermanos, desde allá por las bancas, con nuestros gestos damos a entender mucho al predicador. Qué inmadurez de parte de nosotros, amados hermanos. Si el hermano se equivocó, ahí déjele, va a dar su cuenta al Señor. Si no le parece como el hermano predicó, usted atesore. Pero hay quienes, amados hermanos, que avergüenzan al predicador. Y aquello hace que la gloria de Dios, amados hermanos, en vez de que caliente el ambiente espiritual, más bien lo baja. Con las grandes opresiones algunas veces, amados hermanos, que desde abajo para arriba se vienen, amados hermanos. El predicador, tratando de predicar, amados hermanos. ¿Verdad? Es muy difícil, amados hermanos, que nosotros como un niño como ella, vengamos y la regañamos porque anda caminando. Pues es un niño. Es una criatura que todavía ni tan siquiera creo que puede hablar. ¿Verdad? Es comprensible por una parte, ¿verdad? Pero ya uno de nosotros, hermanos, que tenemos 10 años de estar en una congregación, hermanos, algunas veces yo pienso, amados hermanos, que esos predicadores recios de ya de los 90, de los 80, amados hermanos, es tiempo que vuelva otra vez a avivamiento, amados hermanos, porque esos varones, amados hermanos, cuando predicaran eran terribles.
¿Verdad? Se lo digo porque yo solamente el tipo de mensajes escucho de allá, ¿verdad? De los 60, que a veces están blanco y negro, están todavía. Pero a mí me gusta porque cómo se predicaba, amados hermanos. Nada que ver con nosotros que nos cae una llamada ahí y con el teléfono vamos por todos hoy ahí, amados hermanos. ¿Verdad? Qué terrible, amados hermanos. ¿Verdad? Tenemos que alcanzar nosotros una madurez, gloria a Cristo Jesús. Ahora bien, amados hermanos, la etapa prácticamente más importante del ser humano es cuando llega adulto. Es cuando ya no es un niño ni tampoco un adolescente, sino ya un adulto completo. Ya de una edad, amados hermanos, donde tendría él que ser, o tendríamos que ser nosotros, ejemplares para muchas cosas. ¿Verdad? Pero lastimosamente, gloria a Cristo Jesús, algunos adultos de 40, 35 o la edad que tengan, casados y con hijos, son bien inmaduros todavía, que los problemas que tienen en el hogar todavía le van a llorar a la mamá todavía. Bendita sea la gloria de Dios. Casados, amados hermanos, con hijos ya adolescentes, y todavía le llaman a mamita para ponerle quejas de la esposa todavía. Hermanos, qué inmadurez de parte de nosotros. Que nuestra madre se entere de los problemas conyugales que nosotros tenemos. La hermana sabe todos los problemas que suceden en casa, porque la mujer o el hombre todo le va a chismear allá a la hermana o al hermano para llorarle allá. Hermanos, es una inmadurez de parte de nosotros. Por eso la palabra dice, amados hermanos, que el que se casare, amado gloria a Cristo Jesús, dejará a padre y a madre. ¿Verdad? Es cierto que cuando estamos adolescentes nosotros, amados hermanos, nuestros padres ya saben lo que nosotros comemos, cómo nos gusta, qué tan caliente, qué tan helado les gusta el café, pero nuestra esposa algunas veces todavía no sabe cómo les gusta. Y ella va corriendo para donde la mamá. Ay, hermano, esa es una inmadurez de parte de alguien que se ha casado, amados hermanos, con hijos, y que todavía le va a llorarle a la mamá allá de los problemas. En vez de ayudarle a ella, más preocupada la deja. Ella enferma y con todos los problemas que le van a contar allá más graves queda todavía. Por nuestra inmadurez. ¿Verdad? Mira, amados hermanos, cuando yo visito a mi mamá, yo trato la manera de llevarle a ella, tal vez, amados hermanos, una palabra de parte de Dios, un regalo, un abrazo, qué sé yo. Pero yo no le pido ayudar a mi mamá allá por todo. Mire que mi esposa aquí, mire que la mujer que yo me casé no me hace caso. Y mire, y empiezo yo a llorarle a ella por todo. Hermanos, es una inmadurez de parte de nosotros. Callada quedó la iglesia. Aleluya. Ya quedamos en silencio, ya me metí a problemas. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Porque sabemos, amados hermanos, que el tema de la familia es un tema muy largo. Ya que de una manera todas las familias de la congregación tenemos problemas, bien por un lado o bien por otro. Pero parece estar la madurez, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, el que se casa, gloria a Cristo Jesús, tiene que saber que mamá va a estar. Tal vez cuando ya sea, amados hermanos, un problema mayor. Pero no ir a llorarle porque no le usa el huevo, la esposa no se lo hizo como ella se lo hace. Porque no le planchó la camisa. Y empieza a llorar. Y son tantos así algunos, amados hermanos, que hasta se van a dormir de la mamá. La mujer con todos los niños mejor va a poner mi mamá. Ya se está 3 días allá. Qué inmadurez está más terrible, amados hermanos. El problema familiar lo sabe la tía, lo sabe el tío, lo sabe el hermano. Todo el mundo lo sabe. Pero nadie le va a dar la solución. Solamente la madurez en Cristo Jesús. Solamente la madurez en Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Y uno, gloria a Cristo Jesús, de las inmadureces más grandes que puede haber es que usted le cuente sus problemas conyugales a otro inmaduro. Gloria a Cristo. Sabemos por la palabra, amados hermanos, que varios hombres de Dios rechazaron el consejo de los ancianos de la congregación.
y fueron a buscar el consejo de los jóvenes. Y dice la Biblia que fracasaron. Sí, bendito. Según el libro de Reyes, Primera de Reyes, gloria a Cristo Jesús, hubo un hombre que rechazó el consejo de los ancianos de Israel por buscar el consejo de aquellos jóvenes que se habían criado con él desde su niñez. Y lo que lo llevaron fue a pelearse con todo el pueblo de Israel al fracaso. Y eso es lo que pasaría algunas veces entre en medio de nosotros. Cuando nosotros buscamos un consejero dentro de la iglesia que todavía no tiene la madurez para darnos una palabra, más bien los manden problemados para la casa. Uno va a buscar un consejo en alguien y cuando menos se acuerda le está hablando ya cosas de otro hermano, de otra hermana. Consejo hasta hablando mal de su propio marido, hablando mal hasta de su propia mujer. Eso, amados hermanos, es terrible. La inmadurez en el hombre nos puede llevar hasta perder la misma salvación. Amados hermanos, es terrible. Mire, ese pequeño aparatito que está frente mío, que después sale en YouTube, ese es un arma de doble filo. Es como que yo venga a predicar a todo pulmón solamente para que me vean después ahí. Hermano, eso está en contra de la voluntad de Dios. Después voy a andar yo quebrantado el corazón porque 30 hermanos le dieron para abajo y solo uno me dio el like. Resentido. Ay, los hermanos no me quieren, no les gusta la palabra. ¿Para qué no mira entonces si no está capaz para poder soportar a quienes le gusta y a quienes no le gusta lo que usted está predicando? Bendita sea la gloria de Dios. Y si estamos iguales como los demás que buscan la fama. Yo me deleito ver eso después en mi casa, cuando voy manejando y escucho las alabanzas. Hermano, pero si yo veo que me pone un comentario negativo, bendita sea la gloria de Dios. ¿Se acordaron de mí los hermanos? ¿Verdad? Pero si ando resentido. Ay, pastor, mire. Este miércoles es el último enseñanza que voy a dar, hermano. Los hermanos vieran acá y me matan ahí, hermano. Hermanos, es una inmadurez de parte de nosotros. Por eso, gloria a Cristo Jesús, todos los predicadores de la antigüedad, amados hermanos, los que predicaban, estaban preparados aún hasta para la misma muerte. Sí, bendito Dios. ¿Verdad? ¿Por qué, amados hermanos? Porque algunas veces uno no va a encajar con todos. Este mensaje vemos como unos 70, 80, quizás unos 20 no le está gustando. Pero a mí qué me interesa si no le gusta, sí o no. El que quiere oír que oiga y el que no te oiga, le dirán a aquel hombre. Tú predicas lo que vas a dar. Entonces esto, amados hermanos, alcanzaría una madurez tanto para los que están abajo y para los que están acá arriba. ¿Verdad? Porque la madurez, amados hermanos, los va a nosotros, ¿verdad?, a llevarnos un poquito más arriba de lo que Dios quiere. Una de las metas de nosotros, amados hermanos, es llegar a ser un anciano. No de edad, sino en la madurez. Sabemos que la Biblia habla de ancianos, amados hermanos. ¿Verdad? Pero para eso, amados hermanos, ¿verdad?, hay unos requisitos que Dios pide. Primeramente es tener la madurez, amados hermanos. El ser consejero. ¿Verdad? Yo me alegro. Porque yo sé que aquí en medio de nosotros hay mucha gente, que mucha gente se le acerca para contarle quizás un problema. Pero tenga mucho cuidado a quién usted le cuenta sus problemas. ¿Verdad? Porque hay gente, más hermanos, que como dice el hermano, ¿verdad?, que me quedó eso en la mente. Muy ligerito le ponemos los guantes. Usted le cuenta un problema antes y usted que no se ha dado cuenta todavía de lo que dijo aquella hermana. Y en vez de ayudarle, más encendió la llama más bien. Aquí hermana le cuenta un problema y usted le hace con otro más peor todavía. Y usted no se da cuenta de lo que dieron aquellas hermanas de usted. Con que eso. Y mire, hermano, y empezamos. Terrible. Porque es una inmadurez algunas veces, amados hermanos. Si honestamente, amados hermanos, a mí hasta me da como pánico que alguien me cuente un problema a la iglesia. Porque hasta después, hasta para nosotros mismos, después, amados hermanos, hasta para predicar uno ya no sabe ni qué hablar, porque eso, estaba preparado alguna vez para predicarlo y se le adelantó la hermana con aquella cuestión, aquel hermano con aquella cuestión, y ya aquello casi prácticamente no va a ser una prédica, sino casi prácticamente con lo que dijo aquella persona. Y es algo terrible. Por eso nosotros, amados hermanos, es necesario alcanzar o pedirle a Dios por una madurez espiritual. ¿Verdad? Mira, amados hermanos, en los últimos mensajes o en las últimas enseñanzas y prédicas, se los ha enseñado algunas veces, amados hermanos, de lo básico para nosotros. La oración, el ayuno,
¿verdad? Cosas básicas que tendrían que ser lo básico para nosotros, amados hermanos. Como un niño que va a la escuela, el cuaderno y el lápiz no le puede faltar. Así serían esos detalles a nosotros. Sí, así es. Pero cuando vengan, amados hermanos, ¿verdad? Por eso yo le digo a todos los hermanos que predican, a los que enseñan y a los que, ¿verdad? Los evangelistas, amados hermanos, que cada día le entremos un poquito más fuerte a esta situación, para ir agarrando más madurez los unos con los otros, Así es. ¿verdad? Porque esa es una realidad de las cosas, amados hermanos. Cuando algo cae en las manos de un inmaduro, es un peligro. Sí. Es un peligro terrible, amados hermanos, ¿verdad? Es como para elegir a alguien, hermanos, para trabajar dentro de la obra en algo importante. Es un arma de doble filo, amados hermanos, elegir a alguien. Porque si elegimos a una persona equivocada, amados hermanos, más bien en vez de ser de edificación va a ser un problema. Porque la inmadurez del hombre, ¿verdad?, no lo deja razonar. El inmaduro, gloria a Cristo, nunca reconoce los errores o los pecados que está haciendo. Siempre, como le digo al principio, busca un culpable. Pero el que es maduro, amados hermanos, reconoce siempre, gloria a Cristo Jesús, lo que está en nuestras vidas. Amén. Bendito sea Dios. ¿Verdad? Es como nosotros, amados hermanos, tenemos que aprender a esta gente, ¿verdad?, de la Biblia, como, ¿verdad?, el problema que tenían, ¿verdad?, allá en la iglesia cuando fueron Pedro y Silas, gloria a Cristo Jesús. Y Gamaliel dio un gran consejo, uno de los hombres, gloria a Cristo Jesús, más, gloria a Cristo, reverenciados en Israel como era Gamaliel, él quien discipuló prácticamente al apóstol Pablo, ¿verdad? Consejos buenos, amados hermanos, que lo hacían. El problema es cuando ponemos un niño, amados hermanos, o alguien que no ha madurado, los problemas más bien los vas a agrandar, ¿verdad? Y esa es una realidad, amados hermanos. Lo voy a dar hasta aquí, hermanos, porque no me gusta pasarme del tiempo. ¿Verdad? Soy honesto, cae todo el tiempo, no me gusta, ¿verdad?, pasarme, y aparte de eso, hasta aquí me ayuda el Señor con este mensaje. Y le quiero hacer, gloria a Cristo, una invitación. Si hay alguien entre en medio de nosotros que consideramos que todavía necesitamos una madurez espiritual, puede pasar al altar. Vamos a orar por su vida. Póngase de pie, amados hermanos. Vamos a orarle al Señor en esta hora.